México presente en este nuevo episodio del podcast Latinos Extraordinarios. Tengo a una empresaria que está ayudando a más latinos a hacer su sueño empresarial realidad en el exterior. Conmigo Irma Rodríguez, que además es una latina extraordinaria. Soy Alexander Espinosa, en arte Alex Master, fundador de Leaders Company, empresa que concretiza tu pasión en un negocio rentable. Y este es el primer podcast donde te contaré historias reales, inspiradoras, de migrantes, de fracasos, de éxitos, historias de latinos extraordinarios. Bienvenida, Irma, qué gusto tenerte en mi podcast. Era tiempo que queríamos hacer este episodio, pero por una razón y otra no se podía. Te vas de nuevo de viaje mañana y gracias de verdad por haberte dado el tiempo. ¿Cómo estás? Muy bien, Alex. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Y ya lo veo con tu agenda súper apretada entre que estás de viaje. Tú pasas un poco entre México e Italia. Sí. México, ¿cuántas veces vas al año a México? ¿Cuántas veces regresas? Al menos 5 o 6 veces al año. ¡Wow! Sí. O sea, vives un poquito en Italia y un poquito allá. ¿Y cómo se siente esta vida? No. Mi casa es Italia. ¿Tu casa es Mi Italia? casa es Italia. Pero gracias a Dios y por trabajo voy mucho a México. Vaya. Y cuéntanos, porque seguramente hay parte de mi comunidad que no te conoce, que quiere saber quién eres. Tienes muchos seguidores y ya hablaremos también de eso porque te volviste viral en Instagram hace poquito. Si 10 no me equivoco. días, 10 días. Sí. Está viralizada, Irma, en este momento. ¿Y cómo es esto de a qué te dedicas más claro? Y evidentemente, ¿cómo haces a vivir un poquito allá, un poquito acá? ¿Qué es lo que haces? Yo ayudo a latinoamericanos a emprender en el exterior. Europa, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia. Me acaba de salir mi primer cliente en Australia. Tengo clientes en 17 países en el mundo, así que prácticamente los ayudo a lanzar su idea de negocios en el exterior. En países ricos. Yo les digo países ricos, porque ciertamente lo que hay en común de Nueva Zelanda, Estados Unidos, Italia, hay cosas en cuestión económica que los hacen iguales. Claro. Y entonces me especializo en ayudar a latinos que quieren emprender en el exterior en países ricos. ¿Sabes que este tema de países ricos es curioso? Yo recuerdo cuando estudiaba en el colegio, cuando había apenas llegado en realidad, estaba en lo que aquí se llama escuela media. Y recuerdo tanto en geografía, te enseñaban la diferencia entre los países ricos y países pobres. Y me recuerdo que Latinoamérica, evidentemente, lo identificaban como el continente de los países pobres. Sí. Y yo pintaba de amarillo a Ecuador porque el amarillo era el color de los países ricos. Italia, obviamente, Norteamérica, todo de color amarillo. Y yo iba con un lápiz de color amarillo a pintar mi país. Y un italiano se me puso de lado y me dijo, vio algo extraño y dijo, Ecuador es rico. Y tocó y se dio cuenta que era pintura. Pero evidentemente en este continente hay la posibilidad para emprender. Pero ¿por qué te dedicas, en efecto, a ayudar a los latinos que están aquí? ¿Crees que realmente hay oportunidad para hacer negocios aquí en Europa? ¿O en estos países ricos? En todos lados. Y qué bueno que haces ese punto, porque países ricos es como para que se entienda. Exacto. Pero es decir, países económicamente desarrollados y con igualdad, ¿no? En cuestión económica. Pero México es multimillonario. Claro. Ecuador es millonario. O sea, nosotros somos los propietarios de la riqueza. Si nosotros, Europa no come. Y si no hay comida, pues no hay riqueza, ¿no? No hay ni bienestar. Entonces, gracias por hacer ese paréntesis, porque para mí nuestros países son ricos, pero económicamente no somos desarrollados. Y justamente por eso me especializo en que nosotros como latinoamericanos seamos capaces de generar riqueza económica. Claro. En nuestro país o en el exterior. Y ese es mi motor. Ese es mi motor, justamente, que no identifiquen ni a Ecuador, ni a México, ni a todos los países latinoamericanos como países pobres, porque no es cierto, no lo somos. Pero tenemos que trabajar en cuestión de desarrollo empresarial y crecimiento económico. Evidentemente. Y tú estás ayudando en este momento, sobre todo a los emprendedores latinos que quieren venir acá, a Europa, o también a los que viven en este continente. Solo a los que viven en el exterior. O sea, yo me especializo en la gente que ya vive en el exterior y entonces los ayudo a montar su idea de negocios. He tenido clientes de manera indirecta porque realmente, según yo, siempre le hablo al que ya es migrante, al que ya vive en el exterior. Pero tengo muchos clientes que se van a venir a vivir para acá y me encanta trabajar con estos clientes porque me dicen, Irma, yo me voy a ir a vivir a Alemania en el próximo año. Irma, yo me voy a ir a vivir con mi novio. Me están saliendo muchas clientas de ese tipo. Es impresionante. Wow. Mujeres que emprenden en Latinoamérica y tienen el novio europeo y se van a venir a vivir acá. Vaya. Y me dicen, oye, yo ya tengo mi negocio, yo ya vivo bien,
¿Cómo le hago para montar mi negocio allá? Claro. Son mujeres empresarias ya. Y no van a venir a buscar trabajo, no van a venir a que el novio las mantenga. Claro. Entonces, es súper interesante. También estoy atendiendo un sector interesante de latinos que se van a venir apenas acá. Qué bonito lo que acabas de decir, porque aparte que los latinoamericanos de por sí tenemos un espíritu empresarial que está en nuestro ADN, pero evidentemente tienes también muchas mujeres que ya no quieren como no me voy a buscar el europeo simplemente porque cambio de país o porque tengo algunos beneficios y además por amor, porque estoy más que seguro que también hay eso. Pero que quieren independizarse y que buscan la manera de llegar a un país extranjero y ya emprender y te buscan a ti. Genial. ¿Y cómo son esas mujeres? O sea, ¿qué tipo de asesoría les das? ¿Qué consejos les estás dando? Porque evidentemente aquí hay gente que nos ve, nos escucha y que tal vez está en Latinoamérica o está pensando en emprender porque vive aquí. ¿Qué consejos les estás dando a esas mujeres? Yo con lo que inicio siempre es con la validación de tu idea de negocios. Uh-huh. Todos tenemos ideas de negocio, ¿no? Pero por lo general los latinos tenemos, mis clientes quieren traer o comida o artesanías uh-huh. o textiles, ¿no? Mis clientas de Perú, Argentina, Colombia, México, queremos traer nuestra comida, lo de siempre, o nuestra artesanía. Wow. O algunos textiles típicos de nosotros, ¿no? Okay. Entonces, primero es validar la idea de negocios. Uh-huh. Paso número 1. Algo que para mí es muy revolucionario en mi metodología es piensa primero en la ganancia, piensa primero en la utilidad. El hecho de que sea una idea buena para ti no quiere decir que es una buena idea para el mercado. Claro. Entonces, y lo enseño porque yo caí en eso. Sí. ¿No? A veces como latinoamericanos nos enfocamos tanto en nuestros productos. No es que yo quiero traer, pongo ejemplo de comida mexicana, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Para no herir las susceptibilidades de nadie, pero quiero traer los tacos auténticos mexicanos aquí. Claro. Al italiano le gusta, al italiano se lo va a comer. Sí. Entonces, conforme haces eso, te vas adaptando y sí. vas encontrando aquello que sí te da dinero, porque sí. un negocio nos tiene que dar dinero. Pero como latinoamericanos, como migrantes, a veces estamos, no, es que yo quiero traer esto y si no... Y entonces el negocio no le va bien. Uh-huh. Hay que hacer ciertas modificaciones. Así como uno cambia cuando migra, también uno cambia. Sí. Entonces el producto pues también tiene que adaptarse al mercado potencial más grande, ¿no? Sí, es que yo creo que el mayor error de los emprendedores o de las personas que tienen ideas y quieren empezar por primera vez es que se enamoran demasiado de la idea y del producto y no consideran, en el caso de negocios que se hacen en el exterior o en otro país, no están considerando el cliente, ¿no? Las personas que viven en ese territorio, que tienen otros deseos. McDonald's, por ejemplo, las hamburguesas, sí. Aparte del cheeseburger, creo que está un poco en todos los McDonald's. Obviamente, McDonald's no nos sponsoriza este episodio, pero hablo de ellos porque hay en algunos países donde hacen hamburguesas con productos de ese país porque tropicalizan el producto. Sin embargo, muchos emprendedores se olvidan de eso y te pasa, por lo que entiendo. Siempre. Y es algo catalogado que se llama miopía del emprendedor. Wow. Que solamente ve su producto, pero tenemos que ver al mercado, uh-huh. no tenemos que ver nuestro producto. Claro. Y es ahí donde empieza mucha adaptación para generar un negocio rentable. ¿Cómo ves el impacto de un empresario evidentemente que sale de Latinoamérica? O inclusive hay personas que ya llevan viviendo muchos años aquí en Italia y que todavía este concepto no les queda claro. O sea, hacen mucha dificultad como a desarrollar un emprendimiento porque siguen pensando a la vieja manera. ¿Hay casos de ese tipo? Totalmente, totalmente. Ayer hice un en vivo en TikTok. Sí. Esto lo saco a colación porque me pasó justo ayer, ¿no? Hago en vivos pues para ver cómo está mi comunidad. Y una chica de Alemania, una colombiana en Alemania me decía, es que yo quiero emprender, quiero vender cosas. Sí. De manera informal, pero aquí en Alemania son muy complicados y es muy difícil y hay mucha burocracia. Yo tengo muchos clientes en Alemania. Sí. Entonces le decía, yo dije, pues, ¿cuánto tiempo lleva en Alemania? Y me dice, 6 años. Y yo, 6 años. ¿Y sigues pensando que es Colombia? En Colombia, en Latinoamérica, se pueden hacer las cosas de manera flexibles. Uh-huh. También nosotros como latinoamericanos somos muy flexibles, fluimos demasiado, mucho. Diría yo. Y acá, Alemania, mis clientes que tengo en Alemania, sí, es todo paso 1, 2 y 3. No te puedes brincar. En Latinoamérica empiezas con el 4 y luego te regresas. No pasa nada. Aquí es así. Si tú sigues pensando que puedes hacer las cosas como en nuestro país, pues nunca vas a avanzar. Claro. Nunca vas a avanzar, fin. Claro. Entonces, o lo haces como funciona aquí, o terminas por no hacer nada. O terminas con las famosas multas. Ay, no, es que yo me puse a vender comida entre mis amigas y ya me cayó la multa. Sí, querida.
Claro, y lo más grave de todo es que después contagian, porque esto me pasa también a mí con algunos de mis alumnos y clientes, es que dicen, claro, en Italia no se puede emprender o en Europa no se puede hacer negocios porque te multan. Evidentemente, si haces las cosas mal, ¿qué te esperas? O sea, tampoco puedes pretender que vaya bien porque empiezas haciendo las cosas mal. Pero lo peor de todo es que después de esta información se la transmiten a las personas que tal vez tienen poca experiencia, pocos conocimientos, no se puede hacer negocios. Y se pinta como si fuera una realidad, cuando lo que faltó ahí fueron conocimientos. Claro. Y conocer gente, digo, no sé tú, yo tengo muchos amigos, bueno, pocos amigos, pero los pocos italianos que conozco, ¿sí? O sea, amigos italianos, tienen negocios y les va bien. A todos les va bien. Exacto. Entonces, más bien, conoce a gente que le vaya bien. Si es italiano, qué maravilla. Pero si es otro mexicano, otro latinoamericano, empieza a conocer a gente que le vaya bien. Claro, porque después quien da consejos de cómo hacer negocios o de cómo no hacer negocios son personas que nunca han tenido experiencia. Totalmente. Y eso es lo peor de todo, escuchar a gente que no tiene experiencia. Por eso te invito a seguir a Irma en sus redes sociales. Ahí la vas a encontrar al último, también lo vamos a decir. Puedes seguir en TikTok, Instagram. En YouTube tienes un canal muy bueno. Y yo inicié en YouTube. Y háblame de tu viralidad. ¿Qué hiciste para volverte viral? Porque seguramente aquí están curiosos los que están creando contenido. Sí. Y no saben por dónde empezar. ¿Qué pasó ahí? Porque yo vi de un momento al otro pasaste de 3,000 seguidores a 38,000. 38. Wow. 38. O sea, sí, fue una locura y fue muy chistoso porque la respuesta la tuve de un seguidor. Yo tengo años. Yo inicié en YouTube hace 8 años y medio, ¿no? Con mucho gusto puedo decir que soy la primera que empecé a hablar de emprendimiento migrante en Europa, ¿no? Y fue en YouTube. Y después, obviamente, me metí a TikTok, me metía en Instagram. Instagram para mí yo lo tenía como que, ay, esto nunca crece. En vez de crecer, siempre decrece. O sea, Instagram lo tenía perdido. Pero tengo ya muchos años ahí y hice de nueva cuenta un video. Tengo años haciendo videos de ideas de negocio que nunca pegaban, pero yo siempre hacía. Entonces, creo el secreto fue, y me lo dijo un seguidor, que me dijo, oye, qué loco, Irma, estás creciendo muchísimo. Y le dije, sí, ¿no? Le dije, qué loco, porque son los mismos videos. Este es un chico que me sigue desde hace 3 años. Son los mismos videos que tú ves desde hace 3 años. Y me dice, pero te pagó la constancia. Ya era tu momento. Wow. Entonces, sí es cierto, fue constancia. En Instagram tengo como 6, 7 años. Y con 3,000 seguidores, así, y con 1,000 seguidores por como 4 años, ¿no? Y hay gente que se da por vencida a la primera. Exacto. Entonces yo todos los días, bueno, no todos los días hago video, pero todas las semanas era, hoy voy a hacer video, aunque me vean 10. Y entonces es no perder el ánimo de que, pues me ven 10. No me importa. Ahora me pongo a pensar en esas personas que están emprendiendo, que ya llevan tal vez buen tiempo haciendo negocios y que no se atreven a hacer contenido porque ya se dieron cuenta que ponen un video y no les funciona. Claro. O simplemente no se atreven para nada. O sea, ¿cuánto están perdiendo? Y por otro lado, lo que pagan las redes sociales, pero ya lo tenemos clarísimo, es la constancia y la perseverancia. Ahí está como dices tú, el secreto, porque ya habías publicado el mismo contenido, un formato parecido, pero no te había funcionado. Igual, o sea, es que hacía lo mismo. ¿Y qué pasó ahora? Definitivamente ni yo lo entendí. Simplemente me funcionó de que nada más reduje el tiempo. Mis videos eran un poquito más explicativos, más de 1 minuto. Sí. Menos de 1 minuto, pero era lo mismo. Wow. Ideas de negocio igual en el mundo. Yo viajo mucho, entonces cualquier cosa que veía, pues veo negocios que no existen en Italia y que existen en Alemania y que existen en México y no existen acá, entonces los grababa. Entonces ahora lo único que hice fue pues, menos de 1 minuto y se hicieron virales. ¡Wow! ¿Y tú cómo haces a encontrar? Evidentemente ahí descubriste un format que según yo funciona porque me gusta, yo te sigo y tú sabes, veo tus videos, pero ¿cómo encuentras esa inspiración? Ya me dijiste, yo viajo, aprovecho ese momento para viajar. Yo a mis estudiantes les digo, cualquier momento es bueno para hacer contenido y hablar de tu negocio. Estás comiendo, evidentemente, muestras el plato de comida y no lo muestras solo por mostrarlo, sino que después te pones ahí, te enfocas y dices, ok, hoy te muestro mi negocio, tienes la posibilidad de reservar, agendar conmigo para mi centro estético. Hay siempre momentos para hacer contenido, pero ¿de dónde sale parte de tu inspiración? Evidentemente porque viajas, pero ¿hay algo más hay de alguien más que tú te inspiras o cómo consigues esos momentos? Porque es difícil, a veces cuesta un poquito conseguir inspiración. ¿Hay algo que a ti te motiva, te empuja? ¿Dónde lo encuentras eso? Ay, Alex, entonces a lo mejor mi respuesta no te va a gustar, pero es que lo que me pasa es que yo tengo millones de videos sin editar.
O sea, yo tengo la cabeza que siempre, o sea, para mí todo es una idea de video. Todo. Entonces, wow. Pero ¿cómo es una idea de video? Cuando yo inicié, efectivamente, era, ay, no, ¿ahora qué digo? Ay, no, ¿ahora qué hago? Sí, entiendo, pasé por esa fase. Pero en cuanto me puse las manos a hacer videos, ya todo es muy fácil. Y es lo mismo que cuando emprendes. A mí mucha gente me escribe y me dice, oye, ¿qué idea de negocio? Por ejemplo, mis videos virales últimos han sido de ideas de negocio. Y me está dando mucha risa que la gente me escribe y me dice, Irma, es que yo estoy en República Checa, ¿qué idea de negocios para acá? Irma, es que yo estoy en Francia, ¿qué idea de negocios para allá? Yo, ya te di 80 ideas y me sigues preguntando, pero para mí es muy fácil y muy normal ver ideas de negocio porque ya tengo un negocio. Entonces, cuando estás afuera... no tienes ideas, pero cuando empiezas a agarrar el celular y decir, ay, estoy comiendo, ¿tú qué haces? Estoy en el sushi, ya es lo más normal. Sí. Pero antes de hacer videos, tú ibas al sushi y decías, ¿de qué hablo ahora? Pero empezaste a hacer videos y dices, ya estoy en el sushi, ya estoy haciendo ejercicio, ¿ya me explico? Claro, sí, entonces es simplemente inicia. Sí. Lo más difícil es el primer paso y los primeros pasos, pero cuando estás ahí... ya te das cuenta que dices, oye, no era ni tan difícil. Sí. Como cuando emprendes. Claro. Que la gente dice, no, es que qué difícil, es que los impuestos, es que es dificilísimo. Y cuando estás ahí dices, ¿por qué no lo hice antes? Es como cualquier cosa que siempre al inicio se hace complicado ir caminar para un niño que pareciera una cosa tonta. En realidad, hoy se nos hace normal. Ir en bicicleta es lo mismo. Conducir. Ayer yo fue loquísimo, ¿sabes? Porque estaba conduciendo y estaba pensando completamente en otra cosa. Cuando tomé conciencia, estaba en el lugar. O sea, mi mente me había llevado hasta ahí. Al inicio empezamos todos así, ¿no? De manera inconscientemente incompetentes. No sabemos de tener incompetencia. Después somos conscientes de esa incompetencia. Podemos aprender. Ya aquí este podcast sirve para eso, para transmitirte a ti nuevos conocimientos, contarte experiencias de personas que han conseguido tal vez ese resultado que tú estás buscando, y esta es la primera manera para comenzar a obtener esa información que después te hace actuar de manera distinta. Pero aquí también tiene que ver porque cuando tú comentaste acerca de estos clientes que te preguntan, Irma, ¿de dónde consigo estas ideas de negocio? ¿Cuánto crees que sea difícil para un latino que vive en el exterior? Y tú me hablabas de República Checa. Yo he estado en Praga, pero a mí me dio la impresión que latinos muy pocos. ¿Cómo hace un latino que vive ahí a tomar inspiración? Porque no tienes otros latinos a tu alrededor y debes saber con quién juntarte. Hablemos también de Italia, donde sí hay más latinos y sí te puedes rodear con más gente de tu comunidad, pero también aquí mucha atención de quienes te rodeas. Totalmente. O sea, ¿cómo es difícil para un emprendedor, inclusive para un creador de contenido? O si hay alguna dificultad, ¿qué consejo le darías sobre las personas que tienen que ver? Porque hablábamos de inspiración primero, pero ahora hablemos de encuentros personales. O sea, ¿con quién te deberías juntar? En países donde tú sabes que ya hay pocos latinos, tal vez tú tienes ahí 5 años, el idioma lo hablas muy poquito, no tienes ese contacto con la cultura directa. Y en otros países como Italia, por ejemplo, donde sí hay mucha comunidad latina, pero no sé cuánto te puede aportar esas personas con quienes te relacionas. Sí. ¿Qué consejo das o qué punto de vista tienes en relación a eso? Sobre todo para quien hace negocios. Si eres migrante, para mí un súper consejo es busca gente local. Fin de la historia. O sea, o latinos que emprendan. Pero yo justamente así inicié mi canal de YouTube. Yo llegué aquí a Europa, abrí mi primera empresa y me fue terrible. Entonces la gente, los latinos que había conocido, ninguno emprendía y al contrario, todos me decían, no, es que es dificilísimo, pues yo ya sabía que ibas a tronar, yo ya sabía que te iba a ir mal. Claro. Cuando yo iba a abrir la empresa me decían, no la abras, no se puede. Yo venía a lo que venía y desde que me bajé del avión abrí una empresa, ¿no? Pero me di cuenta que toda la gente que tenía alrededor, ninguna emprendía, a todos les iba mal económicamente y entonces era mi entorno. Y yo dije, tengo que conocer a latinos que les vaya bien. Que no los conozca ahora no quiere decir que no existan. Claro. Y así abrí mi canal de YouTube. Hace 8 años que no tenía amigos, caí en depresión con la empresa cerrada y dije, tengo que conocer latinos que les vaya bien. Me puse a investigar, San Google, y había. Wow. Y los entrevisté y están en mis entrevistas de YouTube de hace 8 años. Entonces dije, no, sí se puede hacer negocio. Simplemente la gente que yo conocía no sabe. Exacto. Pero sí hay gente que sepa. Hay pocos latinos que emprenden y que les vaya muy bien. Hay pocos, es una realidad. Pero entonces empecé a ver, no, como decía hace rato, no es que tenga muchos amigos italianos, no es cierto, pero tengo conocidos. Entonces,
trataba de acercarme, preguntar. Un súper consejo que a mí me ayudó muchísimo es ir a los eventos de la Cámara de Comercio. O sea, yo iba y sigo yendo a los eventos de la Cámara de Comercio. ¿Y qué crees? Ya todo el mundo me conoce porque soy la única latina en los eventos de la Cámara de Comercio. Así es. Entonces es, pues la que habla es, la mexicana. Ya saben que soy la mexicana y que hago algo. Entonces, ya saben, ¿me explico? Sí. Entonces, sigue habiendo ahí una oportunidad de negocios enorme para nosotros los latinos, porque ¿qué creen? No estamos presentes en campos empresariales. Y sabes que, tocando justo el tema de que tenemos como latinos muchas oportunidades, a mí me gustó un contenido que hiciste donde decías el por qué los latinos tenemos como esa capacidad más. Después tú me explicas mejor, o sea, vamos a ir en profundidad a ese contenido. ¿Por qué los latinos sí tenemos esa capacidad o esa, como se dice en Italia, esa marching più? Claro. Para hacer negocios acá. ¿A qué te referías tú con eso? Es que efectivamente yo sí creo que los migrantes, y por eso me encanta especializarme en emprendimiento migrante, los migrantes tenemos algo extra, algo extraordinario, ¿no? Y para mí a veces cuando tengo clientes nuevos que me dicen, Irma, es que es dificilísimo emprender en Italia, y yo digo, no se trata de que te transformes en un emprendedor, se trata de que recuerdes todo lo que ya has hecho. Es que ya lo has hecho. Sí. Ya lo has hecho, ya fuiste fuerte, ya dejaste tu casa, ya dejaste tu país, dejaste tu familia, vendiste tu coche, o sea, dejaste todo e hiciste una vida en el exterior. No me gusta decir que es desde cero porque no existe, no es cierto eso de que empezamos de cero, no es cierto. Eso nos quiere hacer creer el sistema, pero no es cierto. Venimos con unas capacidades fuertísimas. Claro. Simplemente hay que adaptarnos y hablar el idioma local, pero nada más. Sí. Entonces, abrir un negocio es mucho más fácil que eso. Y por eso creo que tenemos este extra. No creo, lo sé. Porque cuando un italiano me dice es que es dificilísimo y no se puede, digo, ay, Rey, tú no sabes lo que es dejar todo. Yo sí. Y te enseño. Y entonces, por eso sé que tengo una capacidad extraordinaria de hacer negocios, de moverme, de renacer, de reinventarme, de hablar un idioma nuevo. Entonces sí tenemos ese extra los latinos, los migrantes. Y se nos olvida. Sí. ¿Sabes qué? Ahora me gustó mucho lo que dijiste acerca de nos hacen creer que empezamos desde cero. A mí me parece como una especie de complot. Hablemos de fenómenos paranormales. Y la vez pasada, o sea, la semana pasada estaba escuchando un podcast, porque me encanta escuchar podcasts en Spotify. Van a encontrar mucha información. Obviamente tienen que escuchar y seguir escuchando los otros episodios de este podcast. No se olviden, Latinos Extraordinarios en Spotify y también lo pueden ver en YouTube. Estaba escuchando este podcast y decía que el Estado italiano necesita absolutamente de migrantes que trabajen. Entonces, hablando de este complot y de fenómenos paranormales, me parece un buen mensaje decirle a la gente, no te creas que solo estás destinado para hacer un empleo tradicional. O sea, yo creo que de alguna manera el Estado italiano está interesado en que existan más trabajadores que paguen las jubilaciones de los demás, porque en Italia tenemos un problema gordísimo con ese asunto de las jubilaciones y necesitan extranjeros que vengan a hacer trabajos que ya muchos italianos, podemos decirlo, no quieren hacer. Claro. Y evidentemente así se pagan las jubilaciones del resto. Pero no te limites, hermano latino, no te limites, que puedes hacer muchísimo más y puedes ganar mucho más dinero. Ayer le decía a mis estudiantes en el workshop que tuve donde explico la partita IVA aquí en Italia, les decía que yo no entiendo cómo una persona pueda vivir en Milano con 1,000 euros al mes. Claro. Es imposible. Claro. Literalmente un arriendo te cuesta eso. Entonces, ¿por qué limitarse cuando en realidad podemos emprender, podemos ganar muchísimo más, el doble de un sueldo básico y realmente generar mucho dinero? Sin embargo, sigue habiendo una limitación. La limitación, ya entendimos, rodearte de personas correctas, tiene que ver también un poco con la mentalidad. La gente sigue un poco en su país y no ha entendido que está en otro continente. ¿Qué más se puede agregar a eso? ¿Qué otro tipo de limitante descubriste tú o entendiste tú en la trayectoria que has tenido de tu carrera como emprendedora que sigue ayudando a más latinos a hacer su sueño realidad aquí en el exterior? ¿Hay algo que puedes evidenciar todavía más? Bueno, voy a decir una frase que en su momento me la regaló una mexicana que vivía en Finlandia y que resume mucho. Yo caí en depresión cuando llegué a vivir acá, abrí mi empresa, me fue súper mal. Wow. Perdí muchísimo. No lo veo como una pérdida de dinero. Me costó mucho dinero entender procesos de venta empresarial en Italia.
Y entonces estaba depresión, sin muchísimo dinero, sin clientes, de empresa cerrada. Y en Facebook, son maravillosos los grupos de Facebook cuando estás llegando apenas, había una mexicana en Finlandia y ya era un invierno aquí, me acuerdo. Yo no conocía el invierno. En mi ciudad, en Guadalajara, el invierno es de 25 grados. Entonces aquí a -5, nevando, decía que ay, bueno, todo gris, ¿no? Entonces le escribo a esta mexicana y le digo, oye, ¿te gusta vivir en Finlandia con ese frío que está viendo allá? Y me dice, cuando tienes un pie en el país de donde vives y un pie en el país en donde tú estás ahora, nunca vas a caminar adelante. Y en ese momento me cayó tanto, porque efectivamente yo lo veo en mis clientes, sobre todo con mis clientes mexicanos. Cuando tenías cuando en tu país económicamente estabas bien, que también era mi caso, no me vine porque estaba mal, estaba muy bien. Cuando dejas un pasado que dices, económicamente estaba bien y me vine para experimentar más cosas, los migrantes nos movemos no nada más por dinero. Sí. Y eso es lo que actualmente se está reconfigurando. En Italia y en muchos países del mundo ven a un migrante como alguien inferior que se vino porque no tenía por qué comer. Y no es cierto. Ahora no es verdad. Entonces, es como este reinventarte y saber que sí puedes hacer las cosas. Por eso digo que no empezamos desde cero. Claro. Yo no me vine desde cero, yo tenía una carrera, sé hablar otros idiomas, trabajé, tenía mis empresas. ¿Por qué me están diciendo que empezamos de cero? No es cierto, no se lo crean, es el sistema que te quiere hacer creer, pero no es cierto. Tenemos capacidades extraordinarias. Estoy de acuerdo contigo. Lo que yo también quisiera puntualizar es cuánto es cierto, ¿no? Después de haber vivido en Latinoamérica, personalmente yo vine a los 9 años, por lo tanto hay muchas cosas que no viví. No tuve la oportunidad de vivir, pero sé la historia de mis padres y sé lo difícil que en algunas situaciones es vivir en Latinoamérica. Acá realmente te puedes comer el mundo. Con esos mismos conocimientos que tienes, con esas habilidades que adquiriste, con ese miedo, con esa falta de miedo al riesgo que deberías tener, y digo deberías tener porque fuiste capaz de coger un avión y cruzar el océano y venirte a un continente completamente desconocido, con una cultura distinta y adaptarte y trabajar, etcétera. Yo creo que tienes todas las capacidades para hacer negocios y para poder emprender. Sin embargo, nos limitamos. Tal vez será la comodidad que nos ofrece Europa, las ayudas sociales que nos ofrece el Estado, que nos impide hacer negocios de verdad. ¿Crees tú que puede ser por ahí también podría ir el tema? Yo pienso que un pobre es pobre en cualquier parte del mundo. O sea, aquí lo que pasa es que son conceptos que en Latinoamérica no existen. En Latinoamérica no trabajas y te mueres de hambre. Fin, o sea, te mueres. Sí. Aquí tú puedes decir, no trabajo, me da mi dinerito, comida y renta tengo, pero a mi punto de vista sigue siendo pobre, querido. Sí. Porque si haces un poquito más, te va a ir muy bien. Y como tú dices, aquí están tan fáciles las cosas y la mayoría de la gente se mueve así, que si volvemos a sacar esa garra latinoamericana, por así decirlo, los latinos tenemos hambre. Y tenemos hambre porque nuestros países nos enseñaron a tener hambre, porque si no trabajo me muero de hambre. Entonces llegas aquí y todo está dado. Está bien que a veces digas, ay, qué maravilla, que la vida tampoco es trabajo. Sí. Pero eso nos hace diferentes y podemos aprovecharlo. Oye, yo trabajo los sábados y domingos y no pasa nada. Tú dile a un italiano que trabaje los sábados y domingos, ¿no? Es cierto. Entonces, hacemos más. Oye, trabajo y aparte quiero emprender, pues lanza tu emprendimiento trabajando. Vaya. No pasa nada. Vaya. ¿Sabes qué otra cosa me vino en mente? Y esta te la pongo como última pregunta porque realmente el objetivo de este podcast, el objetivo del podcast Latinos Extraordinarios es ayudarte a que no solo tomes inspiración de historias reales, porque eso es lo que contamos, sino evidentemente absorbas mucha información y mucho conocimiento de esto. Veía en TikTok siempre, ¿sabes? TikTok, maravilla de red social, compartía un latinoamericano un contenido diciendo que Europa no es un continente para emprender porque es mejor ser empleado ya que hay muchos beneficios sociales y bueno, básicamente es quédate como empleado, mientras que él decía en Estados Unidos sí es un continente más para para hacer negocios. ¿Tú crees eso? ¿Crees que hay una diferencia real entre el latinoamericano tal vez que vive en Estados Unidos tiene una realidad distinta? Evidentemente sí, pero a nivel emprendimiento, ¿crees además que Europa no es un continente para emprender o
ya la respuesta está bastante dada, creo yo, después de todo lo que hemos hablado. Pero hay gente que todavía puede seguir creyendo que Europa no es el continente adapto para hacer negocios y sobre todo para un migrante. Súper interesante tu pregunta y yo aprendí a responder con el tiempo. Ay, sí, Rey, ¿tú quieres trabajar y ser un empleado de 1,500? Sí. Yo voy a hacer dinero, esa es mi historia, eso es lo que yo me voy a contar, fin. ¿Tú quieres seguir ahí? Quédate ahí. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Ya, o sea, no me interesa. Hay gente de los millonarios en todo el mundo. Claro que hay en Europa. Claro que hay empresas. Hay empresas millonarias. Entonces, como decía Henry Ford, sea que tú creas que es verdad o es mentira, ¿qué crees? Es verdad. Claro. Así que yo no te voy a cambiar tu idea. Yo solamente ayudo a aquellos que se quieren ayudar y que creen y que saben que es posible para ellos hacer un cambio, porque sabes que estás hecho para más. Cuando tú dices, yo así estoy bien, con 1,500 euritos está bien. Genial. Está bien para ti. Qué bueno, el Estado te necesita y necesita que trabajes para que pagues mi pensión. Está perfecto, exacto, ¿no? Exacto. Entonces, yo ya dejé de tratar de convencer a la gente porque tú y yo estamos en redes sociales, muchísima gente que escribe, es que en Italia no se puede, es que es imposible, es que tú dices mentiras. Ay, sí. Ya. Fin, o sea, ya. ¿No? Nos ocupamos de decir cosas que no son. Al contrario, aportamos muchísimo valor. La otra vez también me pasaba a mí lo mismo. Porque cuando hablo sobre todo el tema de la burocracia italiana, este miedo que la gente le tiene a la partita IVA, claro, recibo un montón de comentarios absurdos de gente que no entiendo por qué hace ese tipo de comentarios. Les pregunto, exacto, ¿qué tipo de negocio tienes? Dime qué régimen fiscal utilizas, por qué dices que estás pagando muchos impuestos. Respuestas cri-cri, o sea, nadie responde. Cuando les preguntas qué negocio haces, nadie responde. Esto para hacerte entender que la gente que habla es la que menos absolutamente hace. Mientras que los que realmente están haciendo, júntate con esas personas y menos mal que sí existen podcasts como estos donde podemos amplificar la voz de la gente que está haciendo cosas extraordinarias. Irma, qué gusto haberte tenido en mi podcast en este episodio más, de verdad, emocionado, contento también porque eres de México. La comunidad mexicana aquí no es tan grande, ¿no? Es pequeñita. Somos 5,000 mexicanos en toda Italia. 5,000. En toda Italia. Vaya, contra los ecuatorianos y los peruanos están perdiendo absolutamente. Bueno, y en otras partes de Europa están todavía... En España. En España es donde están las comunidades latinoamericanas más grandes. Entonces, esperemos que nos vean desde España a los mexicanos. Hay que saludarlos. Yo diría que mandemos un saludo a los mexicanos porque quiero que se acerque a mí también esa comunidad y se nos acerque un poco más. Claro. Salúdalos a la gente de México. Un saludo desde el podcast Latinos Extraordinarios. Tú eres de Guadalajara. Guadalajara, sí. ¿Qué hay de tradicional ahí? Yo quiero ir a México. De mi ciudad es el tequila y el mariachi. Nada más mexicano que mi ciudad. Así que sí. Ah, de ahí viene el mariachi. Tequila y mariachi, claro que sí. Los tacos no son de todo México. De todo México. Es una gastronomía mexicana. Bueno, tú tienes que probar el encebollado ecuatoriano. Yo quiero, sí. ¿Ya lo has probado? He visto tus historias. No, yo sí quiero probarlo. ¿No has probado? No. Dios mío. Hay que hacer sí, lo he escuchado. Hay que hacer probar a Irma el encebollado ecuatoriano, una de las mejores sopas del mundo entre todas las cosas. Obviamente, como aquí hay producción de Perú, se van a poner celosos también el ceviche peruano. ¿Lo has probado ese? Claro. ¿Tu esposo, pero es de? Uruguay. ¿Y plato típico de Uruguay? El chivito. El asado. El asado. Qué hermosa Latinoamérica. O sea, increíble. ¿Qué podemos decir más? Latinoamérica es un continente extraordinario de gente hermosa, de gente linda, de gente luchadora. Pero sin duda tenemos que cambiar ese mindset para hacer un poquito más. La otra vez escuchaba decir un latino que decía, valga la redundancia, el enemigo de un latino es otro latino. No debería ser así. Yo creo que estamos aquí para apoyarnos y ayudarnos entre todos. Espero que este podcast realmente sirva para eso y para fortalecer esa unión de los latinos, sobre todo que vivimos en el exterior. ¿Cómo te encuentran en redes sociales, Irma? Estoy en redes sociales como Emigrar y Emprender, Irma Rodríguez. Genial. YouTube, Facebook. En todas. En TikTok, Instagram, Facebook, Emigrar y Emprender, Irma Rodríguez. Con nosotros estuvo en el podcast Latinos Extraordinarios Irma Rodríguez de Emigrar y Emprender, ayudando a más latinos a hacer su sueño empresarial realidad en el exterior. Ha sido un gusto tenerte aquí conmigo, Irma. Gracias por tu tiempo. Y con el resto, nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto! Chao. ¡Súper! ¿Cuánto nos hicimos?